cada calle y cada plaza, las murallas que las protegen, los edificios que se levantan en su interior, todos narradores silenciosos de siglos de historia. Solo hay que querer escuchar lo que nos cuentan. Hasta este rincón de Toledo, en el que nos reunimos con Laura García Tapetado, llegarán hasta nosotros algunos de esos relatos, en los que aparecen nombres como el Greco, Juan de Herrera, María de Silva o Diego de Castilla. Hoy son las 7 religiosas que lo habitan los que escriben la historia de este convento. Venimos hoy con Laura a un lugar muy especial, ¿verdad? Al convento de Santo Domingo el Antiguo, que tiene una historia impresionante que nos vas a contar, las obras de arte que vamos a poder disfrutar, pero sobre todo la vida conventual, que es lo que nos gusta destacar en este tipo de programas. Así que te lo agradezco mucho, empiezo con este agradecimiento, porque si nos abre esta comunidad religiosa las puertas es gracias a esa petición que tú has hecho. Bueno, pues bienvenidos al convento. Sí, el convento de Santo Domingo el Antiguo, la verdad es que es uno de los más interesantes en la ciudad, aparte de que es el más antiguo de todos, como su propio nombre indica. Santo Domingo el Antiguo es que se funda en el año 1085, tú fíjate, nada más se reconquistada. Una fecha muy simbólica. Sí, claro. Nada más se reconquistada la ciudad de Toledo, Alfonso VI decide fundar este monasterio aquí y no lo hace al azar. Cuenta la leyenda que aquí hacia el año 711 ya había un monasterio de religiosas, era un monasterio de monjas benedictinas. Sí. Y según cuenta esa tradición, ante la llegada de los musulmanes, las monjas, temiendo algún tipo de daño por parte de los sarracenos, reunidas en capítulo, empezaron a rezar y le pidieron a Dios que sepultara el convento con la comunidad dentro. Madre mía. Y parece ser que Dios las escuchó y el convento quedó sepultado. Es una tradición antiquísima en Toledo, pero fíjate qué casualidad que cuando Alfonso VI reconquista Toledo, el primer convento que refunde, y también con monjas benedictinas, va a ser en este mismo lugar. Algo tiene que haber de cierto, porque cuando tú visitas el museo hay un montón de piedras visigodas que puede que nos remitan a esa antigua edificación que aquí hubo en su día. Pero esto es una leyenda, es tradición, no sabemos dónde termina la ficción, pero nos dónde gusta comienza mucho ese la tipo realidad. de historias. Sí, porque forman parte del acervo cultural de la ciudad. Así que vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Bueno, a mí me gusta decir que, claro, que un edificio también es el resultado de la evolución del paso del tiempo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de estilos artísticos y nos empiezas a contar la historia de donde nos encontramos, vamos a decir, es que no nos cuadra en cuanto a estilo, ¿no?, a esa época a la que tú nos llevabas, al siglo XI, el año 1085. Claro, la fundación del convento es del año 1085, pero esta es la segunda iglesia que el convento ha tenido. Allá por el siglo XVI la iglesia ya amenazaba ruina, además era mucho más pequeña que esta, era una iglesia de estilo mudéjar, bueno, de estilo románico mudéjar, y por expreso deseo de doña María de Silva, la mujer que está aquí enterrada, bueno, pues empezó a construir esta nueva iglesia y no se reparó en gastos, la verdad. Te iba a decir, Laura, claro, la iglesia se construye para que sea enterrada María de Silva. Exactamente. Y entonces aquí llega un papel fundamental en esta historia, que es la llegada del Greco por una petición que hace el deán de la catedral, que es Diego de Castilla. A ver cómo me unes todos estos personajes. Bueno, la verdad es que la cuestión es sencilla de entender. En el siglo XVI había muchas mujeres que no formaban parte de la comunidad religiosa, pero que vivían dentro de los monasterios. Doña María de Silva fue una de estas mujeres, una pisadera, una señora de piso. Ella llegó muy jovencita a Castilla, con 13 años, como dama de compañía de la emperatriz Isabel de Portugal. La casan muy jovencita también, y cuando ella queda viuda y sin hijos, Isabel de Portugal la reclama de nuevo. Quiere que venga a Toledo y entonces busca acomodo para ella aquí en esta casa. Ella no vivía en la clausura con las monjas, ella tenía sus propios aposentos dentro del edificio del convento, pero fuera de la clausura. De hecho, tenía su propia puerta, su propio servicio, y vivía además con mucho lujo, según sus cuentas. Así que esta mujer había vivido aquí pues más de 30 años, entonces decidió que la enterraran aquí también. Lo que ocurre es que por aquel entonces la iglesia que había no cumplía con los requisitos. Ella tenía el deseo de enterrarse aquí en solitario. Y claro, esta iglesia acumulaba una historia ya pues de 500 años. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchísimos enterramientos, incluso había enterramientos reales de la familia de Alfonso X el Sabio. Sí, el palacio de don Juan Manuel, el hermano de Alfonso X el Sabio, forma parte de la clausura de este convento, fue una donación que se hizo. Entonces, claro, no cumplía con los requisitos
requisitos que ella quería. En principio buscaron enterrarla en otro lugar, ¿Sí? convento de Madre de Dios, no prosperaron las gestiones que se hicieron con la comunidad y al final don Diego de Castilla, el deán de la catedral, que era el administrador del patrimonio de esta mujer, había sido su hombre de confianza durante mucho tiempo, decidió liarse la manta a la cabeza y con los caudales de ella y los de él demoler la antigua iglesia y construir esta de nueva planta. Y esto es una iglesia renacentista perfecta, Sí, es una sí, iglesia sí. panteón perfecta. Como te digo, no se repara en gastos. A ver. Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, es el que da las trazas. Madre mía. Para hacer toda la obra de pintura se traen a un artista excelente, que es el Greco. Doménicos Theotokopoulos aterriza en Toledo, aquí, en el convento de Santo Domingo el Antiguo. Y luego también trabaja aquí Juan Bautista Monegro. Madre mía. Es que lo mejor de lo mejor que había en Toledo en esa época trabaja en Sí. este convento, y este es el resultado. Claro, podemos ver la huella del Greco en algunos de los lienzos. Sí. Hace poquito ha habido una exposición muy especial en el Museo del Prado que ha permitido reunir todos los lienzos que creara el Greco para aquí, para este retablo. Sí, Algo que habitualmente, bueno, pues es imposible. es imposible dada la dispersión Claro. actual de las pinturas. El Greco pintó 8 maravillosos cuadros para este convento. Luego os enseñaré un documento de archivo que es el contrato que firma el Greco con don Diego de Castilla, en el que se compromete a hacer esas pinturas, y ahí están todos los detalles del encargo. Pero esas pinturas desde el siglo XIX andan dispersas en distintos museos, colecciones privadas. Claro, hay que entender que con la desamortización las monjas se quedan sin su medio de vida y entonces hay que empezar a vender patrimonio para poder vivir. Sí. Y empieza la dispersión de los cuadros. Los Santos Juanes, y aquí la Resurrección. La Resurrección. Estos son los 3 originales que quedan a día de hoy. Bueno, pues vamos a conocerlos un poquito más. Vamos con ello. Laura, pues comenzamos este recorrido aquí. ¿Por qué quieres empezar en esta obra? Bueno, pues porque el Greco tuvo total libertad a la hora de elaborar pues, todo el programa iconográfico que iba a desarrollar en sus pinturas, y en realidad todo el mensaje comienza aquí, con la Natividad. En realidad todo el mensaje que podemos entender aquí es el mensaje de la redención de la humanidad. Es un tema muy adecuado para una capilla funeraria. Entonces todo empieza aquí, con el momento en el que el Hijo de Dios nace y trae de nuevo la luz al mundo y la esperanza. De hecho, fijaos, el Greco hacía un uso teológico de la luz. Siempre la luz simboliza la cercanía de Dios, mientras que la oscuridad lo que significa es la lejanía de Dios. Y en este cuadro esto se aprecia muy bien. Fijaos que toda la luz irradia del cuerpo del niño Jesús. Es el que trae la luz a la humanidad. Se me vienen siempre a la cabeza el versículo del Evangelio de San Juan, cuando él dice: yo soy la luz del mundo. Bueno, pues aquí hay 2 puntos focales, que es la luz que irradia del cuerpo del niño Jesús y la luz que sostiene San Jerónimo, que es este personaje que tenemos aquí como testigo de la escena. De hecho, si os fijáis, con una mano sujeta una vela y con la otra sujeta la Biblia. Él es el autor de la Vulgata, la versión de la Biblia aprobada por Trento. Bueno, pues la palabra de Dios es la única manera que tenemos de llegar a Él. Alrededor un montón de personajes, la Virgen María, San José, y también aparecen personajes sacados de los evangelios apócrifos. Si te fijas, aquí a la derecha hay 2 mujeres, así como un poquito fuera de plano, son Celomí y Salomé. En esos evangelios de la infancia nos dicen que son las comadronas que, como no llegan a atender a la Virgen para el parto, pues a lo que sí que llegan es a certificar que, a pesar de acabar de dar a luz, ella sigue siendo virgen. Entonces esto revela un conocimiento muy profundo de los textos canónicos y no canónicos, pero los conocía el Greco. Y te iba a hacer un apunte que me gusta mucho siempre cuando tenemos oportunidad de hablar con personas como tú, que además conocen así la obra del Greco. Me encanta esa capacidad que tiene de poner los personajes en diferentes planos y hacer que te metas en la obra, porque, por ejemplo, la figura de San Jerónimo parece que nos está interpelando. Claro, el Greco siempre establece este juego de miradas entre los personajes que representa y los espectadores de su obra. Es una interacción, es una obra viva, te mete en ella. Y de alguna manera esa disposición de los personajes en diferentes planos, a diferentes alturas, te hace que ópticamente, cuando tú miras el cuadro, tengas que recorrer todos y cada uno de esos personajes. Sus composiciones son siempre complejas, pero siempre hay un porqué hace las cosas así. El principio y el fin de la vida terrenal de Cristo, de uno de los 2 altares laterales al otro, de la Natividad a la Resurrección.
Bueno, en realidad es que es el principio y fin de la vida terrenal de Cristo, tiene todo el sentido del mundo, porque la resurrección implica la revelación de la verdadera divinidad de Cristo. Todo el mundo puede pasar por un proceso de pasión y muerte, pero no por un proceso de resurrección. Y aquí es cuando vemos la verdadera esencia divina de Cristo, ¿no? Aquí le veis triunfante sobre la muerte, elevándose sobre el sepulcro. Fijaos también en los escorzos de los soldados, uno durmiendo, otro asustado, sí. y él triunfante. De nuevo, la luz principal del cuadro vuelve a ser él. Y aquí el testigo de excepción, si ahí teníamos a San Jerónimo, aquí a quien tenemos es a San Ildefonso, un santo muy toledano. Además va vestido de blanco, fijaos el color de los ropajes con los que ofician los sacerdotes en la Pascua de Resurrección. Sí. Y además, obviamente, bueno, pues un guiño a la Catedral Primada, teniendo en cuenta que el comisionista era el deán de la catedral. Claro. Así que todo cobra sentido. Todo aquí. cuadra. De hecho, si no me equivoco, cuando está realizando las pinturas para este retablo, también recibe el encargo de hacer el expolio para la catedral. Así que imagínate ese momento si pudiésemos viajar a través del tiempo. Sí, no pudo tener mejor estreno en Toledo. Sí. Primero esta obra y luego el expolio de la catedral. Y detrás vendrán otras muchas, pero este es el comienzo y es la oportunidad del Greco para asombrar a la ciudad. Nunca se habían visto colores ni retablos como estos en Castilla. Sí. Veníamos de retablos de formato más pequeño, muchos cuadros, muchas imágenes, pero esta maravilla, con estos colores venecianos, esto no se había conocido aquí nunca. Y así es como el retablo del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, el primer encargo que recibió el Greco, se convirtió en la carta de presentación del pintor en Toledo, en el que quiso mostrar las devociones de Doña María de Silva, pero también la historia del convento y de la comunidad que lo habita. Si empezamos a mirar el retablo por la parte de arriba, el tema es la Trinidad. Doña María de Silva era muy devota de la Santísima Trinidad y quiso poner su capilla funeraria bajo esa advocación. Lo que pasa es que las monjas dijeron que de eso nada, que la advocación del convento era Santo Domingo de Silos y la iglesia tenía que estar bajo la misma advocación. Así que, como no se pudo cambiar la advocación de la capilla, lo que sí que hizo el Greco fue colocar en el lugar principal el tema de la Trinidad. Además, ¿sí? Fíjate que es una composición muy curiosa, está basada en una estampa de Durero. La parte de arriba tenemos el Espíritu Santo con esa luz maravillosa y debajo tenemos a Dios Padre con esa mitra bicorne del sacerdote, ¿no?, del templo, y sostiene el cuerpo de su hijo muerto con esa forma serpentinata. Y luego fíjate que alrededor hay 6 ángeles. Esos 6 ángeles son una alusión a las 6 velas que están encendidas en el altar en el momento de la liturgia de difuntos. Es todo muy simbólico. La Asunción de la Virgen es el tema que tenemos justo detrás del sagrario. Además, fíjate el lugar que la Virgen ocupa en la composición al completo. Está a mitad de camino entre la tierra y el cielo. Ella es la perfecta intercesora de la humanidad. De hecho, en el plano tierra está el sepulcro abierto y alrededor los 12 apóstoles, mientras que la Virgen está siendo llevada a los cielos por esos ángeles. Así que esto de si es corredentora o no, que ahora está muy en boga la polémica, aquí para el Greco estaba fuera de toda duda. Sí, totalmente. En cuanto a las imágenes que podéis ver a ambos lados del sagrario, son los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. A San Juan Bautista lo veis vestido con la piel de camello y fijaos que señala con el dedo al sagrario, el lugar en el que se encuentra el Santísimo. Además, es que son 2 de los cuadros originales, así que es muy emocionante poder verlos aquí. En cuanto a los otros 2 cuadros que tenemos arriba, vemos a 2 frailes, uno vestido de negro, otro vestido de blanco. Bueno, pues uno es San Benito, en alusión a la primera obediencia de estas monjas, porque cuando el convento se refunda en el año 1085 son monjas benitas, pero luego tiene lugar la reforma del Císter y entonces esta comunidad se acoge a el Císter. Claro. Entonces, por eso tenemos también ahí a San Benito vestido de blanco. De hecho, si luego tenemos oportunidad de ver alguna de las religiosas, vais a ver que en su propio hábito también están esas 2 obediencias, porque su hábito es blanco y negro, ¿no?, en alusión a esas 2 obediencias que tuvo la comunidad. Y venimos a un lugar muy especial, Laura, porque estamos siguiendo las huellas del Greco, que son muy evidentes en el retablo, pero claro, siempre nos ha surgido esa duda de dónde están realmente los restos del Greco. Y en esto siempre hay cierta polémica. Uy, es un tema muy polémico porque
a ciencia cierta, a la luz de los documentos de los que disponemos, no se puede afirmar nada con rotundidad. Yo soy de la opinión de que no salieron nunca de aquí. Sí. Y es que tú fíjate la sucesión. En 1612 ¿Sí? el Greco ya estaba muy enfermo y buscó un lugar en el que enterrarse. Claro, él tenía el convento de Santo Domingo como un lugar muy especial. Para mí más especial todavía porque, fíjate, es el lugar que le recibe en Toledo y luego también es el lugar que le despide, o sea, Sí. es principio y fin de su vida Sí, aquí. sí. Bueno, pues el Greco, gracias a la intervención de don Luis de Castilla, su gran valedor, consigue comprar aquí una capilla funeraria. Se establece un contrato y él firma, hace el cuadro de la adoración de los pastores, que Sí. ahora está en el Museo del Prado, lo hace para este lugar. Ese cuadro estuvo aquí hasta los años 50. Claro, él compra la sepultura en 1612, en 1613 su hijo Jorge Manuel contrata un monumento de Semana Santa con el convento. Bueno, por desavenencias y demás, el monumento de Semana Santa se retrasa, Sí. y esto crea ya un problema con las monjas. En 1614 muere el Greco. Lo entierran aquí, lo sabemos porque en la partida de defunción que está en la iglesia de Santo Tomé dice que lo entierran en este lugar. Hasta aquí ningún problema. Luego más tarde muere Alfonsa de Morales, la esposa de Jorge Manuel, también la entierran aquí. Y el problema va a venir cuando en 1618 muera su gran valedor, don Luis de Castilla. En ese momento, Ana de Rivera, que era la abadesa de este convento, le dice a Jorge Manuel que se lleve los restos de su padre. Entonces, claro, Jorge Manuel reacciona con rapidez, pero no con la suficiente. Lo primero que hace es pedir el permiso de exhumación al ayuntamiento. Sí. Sabemos que el ayuntamiento lo concede. Él estaba trabajando por aquel entonces en el convento de San Torcuato, compra una sepultura allí, pero en 1619, es decir, tarda un año en comprar la sepultura, y en 1620 la abadesa todavía le está diciendo que se lleve el cuerpo de su padre. Es decir, que tenga un permiso de exhumación del ayuntamiento y que compre una sepultura en otro lugar no significa que se lleve de inmediato el cuerpo de su padre. Entonces, hasta ahí los documentos que tenemos. No hay constancia en el archivo de que se abriera jamás la cripta y se exhumaran los restos del Greco. Tampoco hay constancia de noticias secundarias que se pudieran haber generado pues, en cronistas de la época. Nadie dice absolutamente nada de esto, cuando el Greco era un personaje más que conocido en Toledo. Hubiera dejado algún tipo de debido a su huella. Popularidad, lo lógico, ¿no? Claro. Es que hubiese quedado constancia si eso hubiese ocurrido. Ahí está. Y luego, aparte, está la cuestión de que el otro convento fue demolido en el siglo XIX, después de la desamortización. Se han hecho 3 excavaciones arqueológicas y nunca han arrojado ningún resultado. Sin embargo, cuando aquí, en los años 80, se abrió la cripta y se bajó, se encontró que la cripta estaba dividida en 2 partes. Un pequeño apartado con un muro, tras el cual había el cuerpo de un hombre y una mujer que, por la época, podrían coincidir perfectamente con los restos del Greco y doña Alfonsa de Morales, y luego en el resto de la cripta estaban todos los cuerpos de la familia Alcocer, que es la que compra la capilla, pero ojo, que no la compra hasta que la familia del Greco al completo se ha extinguido. Quiero decir, si no se pudo vender la capilla a otra persona hasta que la familia se extinguiera y el cuadro del Greco continuaba aquí en los años 50, para mí es que el cuerpo del Greco jamás salió de aquí. Ahí tienes todas las pistas, ¿no?, que te llevan a una conclusión. Claro, pero esta es mi opinión personal. Luego hay un montón de sí. autores que no, que opinan que sí, que se trasladaron los restos a San Torcuato, pero ya te digo, no hay evidencia para afirmar con rotundidad ninguna de las dos cosas. Más allá de la curiosidad que provoque asomarnos al cristal junto a la entrada del coro actual, en la reja, para descubrir esa bóveda funeraria, el museo instalado en el antiguo coro está lleno de sorpresas. Y estábamos viendo, Laura, cómo la historia de un convento también es la historia de quienes lo han habitado. Antes me hablabas de Ana de Rivera, vamos a hablar de otra de las abadesas. Sí, vamos a hablar ahora de doña Mayor de Vargas, porque además le podemos poner cara. Sí. Este sepulcro que tenéis aquí, que es de mediados del siglo XV, es una buena muestra de la pintura flamenca. Doña Mayor de Vargas quiso dejar constancia de su abaciado aquí,
haciéndose retratar como donante. Sí, sí. Así que aquí la tenéis. Aparte de ella, aquí tenemos otras cuantas sepulturas. Lo que pasa es que estas no pertenecen exactamente a las abadesas de este convento. Estas son las lápidas que estaban en la primitiva iglesia. Sí. Cuando se hizo la nueva, todas estas lápidas se trasladan aquí. Y hay algunas muy interesantes. Esta, por ejemplo, es de la madre del señor de Ajofrín, que ahora su sepulcro lo vamos a ver allí, pero fíjate qué maravilla, esta es gótica. O esta que está aquí enterrada, doña Guiomar de Melo, otra de esas señoras de piso que había en el convento, que dejó parte de su fortuna para comprar la corona imperial de la Virgen de la Paz. Además, la Virgen de la Paz es una imagen que tuvo un accidente en una de las procesiones que las monjas hicieron en el claustro. Se les cayó con el gran disgusto de que la cabeza se partió, se rompió. La cabeza que tiene ahora es nueva, pero como en los conventos no se tira nada, bueno, pues la original la pusieron aquí en el retablo. Sí, si os fijáis, encima del sagrario hay una especie de medallón ovalado con una tapa de cristal. Bueno, pues esa es la cabeza original de la Virgen de la Paz, que aquí las monjas le tienen mucha devoción. Claro, y si estamos aquí, para que se hagan una idea los oyentes, estamos en el coro, es donde las religiosas, ¿verdad?, nos las vamos a imaginar aquí. El contacto que tenían con la parte de fuera donde se celebraba la misa es a través de este pequeño habitáculo que es el comulgatorio. Sí, ellas seguían la misa a través de las rejas, ahora las rejas las veis cubiertas, y ellas donde comulgaban era aquí, justo debajo del retablo, en este pequeño habitáculo. Esto es el comulgatorio de las monjas. El sacerdote se acercaba en el momento de la comunión por el exterior. Fijaos que el exterior es clásico, herreriano, a más no poder, y sin embargo el estilo que tiene el comulgatorio en el lado de las monjas es completamente diferente. Así que es un espacio muy curioso dentro de los conventos. Y nos estabas contando, Laura, la historia de quienes han habitado el convento, pero también vamos a hablar de la historia de los sucesos que han ocurrido en el convento y que tiene mucha relevancia también pues, con la parte artística, por ejemplo, lo que vemos en el techo y lo que vamos a ver en el suelo. Sí. Pero empezamos con esta imagen. Sí, bueno, esta imagen es la más antigua que se conserva en el convento, es del siglo XIII y es el patrono de este convento, Santo Domingo de Silos. Bueno, pues esta imagen se encontraba sobre una de las rejas del coro. Allá por el siglo XVI hubo un incendio y cuentan las monjas, que es tradición en el convento, que se detuvo milagrosamente al llegar a la imagen. Claro, después del incendio lo que hubo que hacer es reestructurar todo el coro, por eso el estilo renacentista que tiene. Y además aquí se ven las primeras innovaciones. Por ejemplo, en el suelo, en el siglo XVI se empiezan a utilizar otros pigmentos para la cerámica de Cuenca y Arista. Aquí ya vemos los colores azules tan característicos y también los motivos florales, porque hasta el momento esta cerámica de Cuenca y Arista usaba motivos geométricos, tradición mudéjar. También de estilo renacentista, indudablemente los casetones del artesonado maravilloso que hay sobre nuestras cabezas. Luego veréis el de la sala capitular, que es una maravilla y además es uno de los secretos mejor guardados de Toledo. Sí. Sí. En cuanto a la sillería del coro, también es del 16, muy clásica, como estáis viendo, y luego, bueno, pues hay un montón de piezas, frontales de altar, relicarios, niños Jesús, cantorales, la cabeza de San Juan Bautista, de Pedro de Mena. Dame algún apunte, que tenemos aquí esta escultura de Pedro de Mena, que impresiona tantísimo. Pedro de Mena hace esta maravilla en el siglo XVII y es una de las más realistas que tenemos en Toledo. A pesar de que es un tema como muy clásico, no se representa demasiado en historia del arte. En Toledo tengo constancia de que hay 3 en diferentes clausuras, pero esta, sin duda, es la más impresionante de todas. Que contrasta con las imágenes de los niños Jesús que pueblan el convento. Ya sabes que todo convento tiene su divina guardería. Siempre hay niños Jesús en todos los conventos. En muchos de ellos era tradición que cuando la monja hacía los votos definitivos, pues podía llevar una imagen de devoción y normalmente pues siempre era un niño Jesús, menos en las gaitanas. Las gaitanas llevaban crucifijos. Pero aquí hay una colección fantástica, aparte de los relicarios, fíjate el estofado de la madera, qué maravilla. O en estas vitrinas donde están todas esas miniaturas de cera que representan diferentes pasajes, desde el nacimiento a la penitencia de San Jerónimo en el desierto. Pues estos son la mayoría del siglo XVIII. En este convento hay una buena colección. Pero del siglo XVIII lo que más me gusta a mí en este convento es el armario del archivo de esta casa. Vamos a verlo.
Pues llegamos a este armario del siglo XVIII que nos va a servir muy bien para una de las funciones que tiene este programa, que evidentemente es mostrar la belleza, ¿no?, del patrimonio artístico, pero ir a lo importante, que esto no se mantiene solo y que hace falta una ayuda pues, para que podamos seguir disfrutando de este patrimonio. Efectivamente, de hecho, fíjate, este es uno de los armarios de archivo mejor conservados en Toledo. Sí. Cada convento tenía el suyo porque es donde se guarda la memoria, todos los documentos, los privilegios reales, las donaciones que la gente ha ido haciendo a lo largo de la historia se guardaban a buen recaudo en estos armarios. Este desde luego es una auténtica maravilla, de hecho os lo voy a abrir para que lo podáis ver, porque si os fijáis, al abrirlo, aquí en la puerta nos dice que este es el archivo donde están todos los títulos de las propiedades que tenía el convento, propiedades que tuvo hasta la desamortización en el siglo XIX. Es conveniente recordar que en el siglo XIX el Estado español tenía una deuda ingente y entonces sacan adelante la desamortización de los bienes de la Iglesia, expropian sus bienes a la Iglesia Católica, sacan esos bienes a subasta pública y con ese dinero, bueno, pues tratan de paliar la deuda. No se consigue porque obviamente la corrupción impide que esto tenga el efecto que se buscaba con ello. Pero claro, para los conventos esto es una auténtica catástrofe porque es que a ellos les deja sin su medio de vida. A lo largo de los siglos, la gente que se enterraba en el convento o que hacía testamento dejaba sus propiedades a la comunidad. Dejaban de todo, molinos, tierras de labor, casas. Las monjas vivían del alquiler de todos esos bienes. De buenas a primeras, en el siglo XIX todo eso desaparece y las monjas se quedan sin su medio de vida. Y ahí es donde viene el problema de mantener estos espacios. Claro, estos espacios no se mantienen solos, las comunidades religiosas en su mayoría son órdenes mendicantes. A día de hoy las monjas viven de su trabajo, son autónomas, igual que yo, viven de sus obradores de mazapán, talleres de costura, guarderías infantiles. Pero claro, todo este patrimonio que se atesoraba en estos cajones pues ha desaparecido. Claro, fíjate aquí, Legajo 1, Escalonilla, todas las propiedades que había en ese pueblo, Villaseca y Villaluenga, Yunclillos, Camarenilla, o sea, todas estas propiedades desaparecen en ese momento. Claro, entre la documentación de archivo, aparte de los títulos de propiedad, pues también tenemos ahí, por ejemplo, uno de mis favoritos, que es el contrato que firma el Greco. De hecho, se ve su firma ahí, en el segundo folio, en la parte de arriba a la derecha, se ve la firma del Greco. Aquí se estipulan todas las condiciones en las que el Greco va a trabajar, la cantidad de cuadros que tiene que hacer, si puede o no ausentarse de Toledo mientras está trabajando. Se estipula también que no puede recibir más encargos mientras no termine este. Y también la cantidad que va a cobrar, que esto siempre era un problema porque el Greco pleiteaba siempre por cómo se valoraban sus obras. Pero aquí él ya trabajó sobre seguro, sabía lo que iba a cobrar y siendo consciente de que es un artista desconocido en Toledo, y dado que el comisionista era el padre de su amigo, pues en un acto impensable en otro momento en el Greco, decide rebajar el precio. Increíble, algo inaudito en él, que siempre pleiteaba por subir el precio de sus cuadros. Bueno, pues ahí tenemos esa noticia de cómo llega el Greco y en qué condiciones. Así que bueno, pues es de su propia firma. Es otro de los tesoros con los que cuenta Santo Domingo. Otro de los muchos tesoros de Santo Domingo. Vamos a ver los tesoros escondidos de Santo Domingo. Vamos. Bueno, la suerte de estar con Laura es que podemos acceder a lugares como el claustro, que yo sinceramente es la primera vez que vengo aquí. Y yo creo que venimos en el momento más oportuno, porque hasta hace poco todo esto estaba lleno de andamios. Uy, sí, han quitado los andamios hace 4 días, como aquel que dice. Así que ahora podemos ver en su máximo esplendor este claustro maravilloso. Otro de los claustros de estilo mudéjar. El otro día veíamos el de Santa Clara, pues este también es de estilo mudéjar. Este es un poquito posterior, es de época del cardenal Cisneros. ¿Qué nos queda todavía del aspecto original? Porque aquí obviamente los revocos en blanco han desaparecido, esta moda que hubo hace tiempo por picar absolutamente todos los muros.
pero originalmente iban revocados y pintados de blanco. Contrastaba muy bien con toda esta celosía de pizarra negra que es la que se conserva, lo más sí, antiguo, ¿no? Es lo más antiguo que se conserva. En realidad toda la celosía cerraba el claustro por completo, se ha conservado solo aquí, que detrás de esa balaustrada lo que tenemos es el cementerio de las monjas. Si hemos dicho que las abadesas tenían el privilegio de enterrarse en el coro, aquí es donde se entierra el resto de la comunidad. O sea que este claustro, digamos que tiene varias funciones. Es claustro cementerial y es claustro procesional. Si te fijas ahí, todavía queda uno de esos altares de estación, aunque la imagen ya ha desaparecido, todo lo que era el marco alrededor aún se conserva. Y aquí tenemos también pues, el acceso a la sala capitular. Ahora pasamos a la sala capitular, pero antes vamos a hacer mención, bueno, del pasado nos vamos a venir al presente. Hablábamos de las obras que se han realizado, que siempre hay algo que intervenir en el convento, ¿verdad? De hecho hay que insistir, bueno, pues que las condiciones del convento de Santo Domingo el Antiguo, vamos a decir que son complicadas. Son muy complicadas. Esto es un convento enorme y además es un conjunto muy heterogéneo de casas. La obra aquí ha durado 8 meses, la del claustro, pero claro, es que las monjas tenían el problema de que cuando llovía, les llovía dentro de la casa. Entonces, cuando empezaron a destejar toda la cubierta, se dieron cuenta de que en realidad las maderas estaban totalmente podridas y hubo que sustituirlo todo. Claro, el presupuesto inicial ya era muy elevado, pero es que la minuta que vayan a pasar cuando terminen la obra es que va a ser exponencial el incremento del coste y a esto hay que hacer frente. Entonces, terminaron aquí con la cúpula, hace poquito tiempo que la terminaron, enlazaron con esta obra y ahora los albañiles que se oyen por ahí trabajando están en otra zona del convento, que es la zona donde ellas tienen la enfermería. Pues tú imagínate, la enfermería está dentro de lo que fueron los palacios de don Juan Manuel. Hemos dicho que era el hermano de Alfonso X el Sabio. Son palacios medievales. Imagínate esa estructura, ¿en qué condiciones estará a día de hoy, 800 años después? Bueno, pues aquí de un sitio pasamos a otro. Laura, llegamos al final de la visita. En este recorrido que hemos hecho privilegiado por Santo Domingo el Antiguo, tengan en cuenta los telespectadores que, claro, son unos privilegiados por verlo a través de nosotros, pero esto solo es una parte de lo que se puede ver en esas visitas que hacéis en el mes de diciembre. Sí, esto van a tener oportunidad de verlo en directo porque el segundo fin de semana de diciembre tenemos previsto hacer unas visitas solidarias. Son unas visitas que van a tener un coste de 10 euros, van a ser visitas de 1 hora con guías oficiales y la gente va a tener oportunidad de ver estos espacios que normalmente no pueden visitarse. Es un auténtico privilegio, es una oportunidad de oro para conocer esta casa y además con esos donativos vamos a poder ayudar a las hermanas a financiar la obra enorme de las cubiertas y de la enfermería. Así que no duden en venir porque es una ocasión única para ver el convento y además, bueno, pues también de cara a Navidad, pues podemos probar algunas de las especialidades que hacen las monjas, porque se podrán comprar los mazapanes, que son de lo mejorcito que hay en Toledo, los mazapanes que hacen ellas, dulces, hojaldres, las pastas de té, que son la especialidad de la casa, me encantan. Pues todo eso vamos a poder disfrutarlo durante ese fin de semana. Las visitas hay que hacer reserva previa, van a ser grupos lo suficientemente poco numerosos para que la gente vea todo cómodamente y a lo largo de 1 hora recorreremos todos estos espacios que hemos ido viendo. Así que hay que apuntarse en el número de teléfono de la asociación. Aproveche la oportunidad. Claro. Y bueno, pues... ¿Has querido que sea aquí donde terminemos el programa, en la sala capitular? Sí. Que va a formar parte, como decimos, de estas visitas y yo creo que nos vas a hacer una invitación, como en el coro, a que miremos arriba y abajo. Sí, sí. Es que, a ver, si miramos hacia arriba tenemos un artesonado maravilloso también, principios del siglo XVI, con esos casetones. Si os fijáis, el adorno de cada casetón es una estrella de 8 puntas. La estrella de 8 puntas es algo simbólico, el número 8 siempre tiene que ver con lo infinito, con la eternidad, con la trascendencia. Y solo hay una estrella que es diferente. Hay que ponerse a buscarla. Hay que ponerse a buscarla. Hay una que es mucho más rutilante que las demás. Aquí hay 2 teorías. Una dice que sería una alusión a la estrella de la mañana en las letanías marianas. Bueno, es uno de los apelativos, ¿no?, que se utilizan para la Virgen María.
Y la comunidad dice que no, que en realidad esto es un explicado guiño. Sorana estupendamente. Uy, sí, es una pena que no lo quiera explicar ella Sí. delante de la cámara porque es muy tímida. Pero esto ella lo explica de maravilla. Dicen que no, que en realidad es un guiño que se hace a el paso por esta casa de Santa Beatriz de Silva. Sí. Es bonito, ¿no?, cuando las monjas son quienes te cuentan la historia del convento, sus tradiciones, sus chascarrillos y todas sus cosas, ¿no? Estas mujeres que viven aquí, que los han poblado desde hace siglos, son el verdadero tesoro escondido de estas casas. Cuando uno trata con ellas, hace un verdadero descubrimiento, ¿no?, lo que es la alegría, la fraternidad, el cariño. Son valores tan en desuso a día de hoy que te sorprende, ¿no?, encontrarlos en estas mujeres. Así que yo de verdad animo a la gente a que venga y a que las conozca. Además, muchas veces están ellas en la tienda de dulces, son ellas las que personalmente te atienden. Pues ese momento de contacto con ellas, te preguntan por todo el mundo, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, pues es un bálsamo para el alma. Yo lo digo siempre. Así que, bueno, pues que vengan a que visitar el convento. vengan y aquí les esperamos para enseñar todas estas cosas. Porque más allá del patrimonio que les hemos mostrado, de la historia que acumula el monasterio más antiguo de la ciudad, de que fuese el primer encargo que recibió el Greco a su llegada a España, la verdadera riqueza son ellas, las 7 religiosas que lo habitan. Tienen por delante una excelente oportunidad para conocerlas.